Mis hermanos, es un privilegio para este servidor saludarles eh, en esta oportunidad tan bonita que es el estudio que se hace en este grupo de los redimidos que apreciamos tanto. Todos ustedes, yo sé que están aquí muy temprano, siempre en las mañanas con el anhelo de eh, orar los unos por los otros, pedir oración, eh, em, escuchar las alabanzas y participar de todas las actividades que se presentan en este grupo de los redimidos. Para mí es un privilegio también pertenecer a este grupo y me ha correspondido en esta ocasión la introducción de El deseado a todas las gentes. Queremos hablar de la importancia de este libro y pues quiero mencionar a los hermanos que el primer beneficiado es un servidor. Considero que es una oportunidad muy bonita. No quiero desperdiciarla porque nunca sabemos cuándo es la última oportunidad de estudiar la vida de Jesús y enamorarnos de su hermoso carácter y permitir que pues Él nos transforme. Yo necesito personalmente la bendición de ser transformado por la gracia de Jesús. Y soy muy consciente de mi gran necesidad y creo que soy el primero entre todos los pecadores que más necesito de Jesús. Así que siendo muy sincero conmigo mismo, digo estas palabras y les invito para que pues, nos predispongamos para esta oportunidad, ya que fue por decisión mayoritaria que se escogió este libro entre varios como motivo, como un libro de estudio para todos estos siguientes meses hasta que podamos terminarlo. Quiero mencionar a los hermanos que El deseado de todas las gentes salió a la luz en el año de 1896, en el momento preciso en que varios de los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nuestra iglesia, tenían dudas en cuanto a la divinidad de Cristo. No había una doctrina definida en cuanto a la deidad y justo en el momento oportuno el Señor permitió que saliera a la luz el deseado a todas las gentes. La aparición de este libro puso fin a estas dudas y consolidó a la iglesia y a sus líderes en la preciosa verdad del Dios hecho carne en Jesús. Es más, el primer capítulo hace énfasis en Emmanuel, Dios con nosotros. Y es muy importante que entendamos ese capítulo porque está profetizado que en los últimos días habría una crisis a nivel doctrinal en cuanto a la deidad. Habría mucha confusión y el diablo aprovecharía mucho en este aspecto. Ahora, hermanos, ustedes van a encontrar que cada frase, cada línea, cada renglón de este capítulo es casi para subrayar todo, porque es muy importante cada palabra que se dice en ese capítulo y en realidad todo el libro vamos a encontrar que así es. Eh, bendición, mis hermanos. Eh, entonces vamos a continuar hablando sobre la importancia, el porqué, la razón de haya salido este hermoso libro a la luz y que tengamos en nuestras manos la posibilidad, ¿no? de estudiarlo, leerlo y compartirlo. Eh, Vamos a hablar sobre este libro en los siguientes minutos. Les quiero decir, hermanos, que este libro, que es una hermosa biografía de la maravillosa vida de Jesús, se puede leer de muchas maneras. El profano puede leerlo eh, descuidadamente si lo lee o despreciarlo, como el caso de un amigo mío que le presenté ese libro cuando yo tenía unos 17 años. Enamorado del libro se lo compartí y despectivamente me dijo de ese libro no leería ni una página.
y, y lo vio muy grande y dijo no leería ni una página. Mi amigo sigue siendo profano hasta ahora, lamentablemente, a pesar de la cercanía, y eso no se dejó influenciar positivamente y decidió ser diferente a la posición mía. Bueno, mis hermanos, eso haría un profano al acercarse a este libro. El periodista lo miraría como un material bueno para hacer una crónica acerca de la vida de Jesús. El filósofo miraría a Jesús como un gran maestro, un hombre inteligente, sabio, prudente, y miraría a Jesús como un gran personaje. El historiador pues haría su trabajo para enriquecer sus investigaciones y se acercaría a este libro con esa intención. El religioso pues lo leería con la intención de pues eh, hacer más atractiva su religión para de pronto en Semana Santa repasar la pasión y muerte de Cristo y olvidarlo después. Pero el cristiano reflexivo, consciente de su mal carácter, un carácter totalmente desemejante al de Jesús, lleno de egoísmo, consciente de que es lleno de egoísmo y miserablemente lleno de suficiencia propia. Un cuitado, pobre, ciego y desnudo, cuando entra en conciencia de eso, leerá la Biblia en busca de Jesús, buscará en los evangelios algo de Jesús desesperadamente y después dirá, yo quisiera como ampliar estos textos tan hermosos. Me han recomendado el deseo de la gente, voy a leerlo. Y al leer algunas páginas de este libro, hermanos, eh, al saborear un poco de aquella fuente, se dará cuenta que ha llegado a beber al lugar correcto. Hermanos, eso es el privilegio de leer este material, este hermoso libro. Cuantas veces nos acerquemos a este libro, notaremos que es como una lupa que nos permite notar detalles poderosos de la vida y ministerio de Jesús. Me da mucha confianza, hermanos, y se lo puedo decir a ustedes con toda confianza de que es así, porque en cada capítulo de este libro, cada capítulo de este libro está acompañado de, la base en la Biblia en la que fue inspirado ese capítulo. Por ejemplo, el capítulo del Getsemaní, dice allí, este capítulo está basado en Mateo 26, 36 al 42 y Marcos 14, 32 al 42. Entonces eso le da mucho peso al libro, mucho valor a ese libro. Hermanos, quiero decirles que para apreciar este libro que vamos a estudiar, para tratar de valorarlo más, pues me gustaría hacer un pequeño recuento de quién fue la autora de este libro. Recuerden que Elena de White, eh, cuando se le llamó al ministerio, era una jovencita y por un accidente que tuvo, solamente pudo estudiar 3 años y medio de primaria, ustedes lo saben. Era una mujer enfermiza, eh, hasta que entendió el mensaje de salud y su vida cambió tanto que logró vivir 87 años. Entonces, era enfermiza, pero Dios le dio luz sobre la salud, lo tomó en serio, lo aplicó y tuvo una vida muy útil, muy productiva, altamente productiva, hasta los 87 años que murió con toda la lucidez mental. Eso es un gran privilegio. Era una mujer de tan solo 1,50 metros de estatura, pequeñita, eh, pues poco atractiva, como dice eh, Isaías hablando de Jesús, ¿no? Verle hemos más en atractivo para que le deseemos. Bueno, hermanos, en el caso de ella, pues su obra fue extraordinaria. Fue una mujer reconocida en los Estados Unidos como una de las mujeres más influyentes en la historia de los Estados Unidos. Ella
escribió más de 100.000 páginas, incursionó en temas como la salud, la educación, la psicología, al escribir Mente, Carácter y Personalidad, 2 libros sobre ese tema y muchos más materiales. Al compararlos con los estudios de psicología, encontramos que es algo supremamente poderoso en cuanto a la psicología, en cuanto al carácter, en cuanto a la personalidad, en cuanto al comportamiento del ser humano, cómo puede ser orientado y reorientado am, gracias a ese material, a esos libros inspirados. Es una mujer que influyó en la salud pública y pues déjenme decirles, hermanos, que esta mujer llegó a, después de muerta. En Estados Unidos se da un premio llamado Premio Presidente, homenaje póstumo a las personas más influyentes de los Estados Unidos. Se llama Premio Presidente. Hace unos 33 años, Elena de White se le dio a ella ese premio y fue publicado en la revista Time, una revista muy importante de los Estados Unidos. En la portada de esa revista aparecía el nombre, la foto de ella, y al lado de la revista, mm, mano izquierda, cuando se mira la portada, aparece la lista de cosas que ella dijo a favor de la ciencia. Y al frente, después de la foto de ella, al frente está eh, el momento en que los científicos descubrieron y confirmaron lo que ella había dicho muchos años antes. Por ejemplo, ella dice que el tabaco es nocivo, es un veneno lento pero insidioso. Y más adelante, al frente, y lo dijo cuando en aquel entonces el tabaco era considerado como una medicina para los bronquios, para problemas de tos. Se recomendaba fumarse unos cigarros. Ella lo dijo como un veneno y al frente está la fecha en que se descubrió que realmente sí estaba asociado con problemas bronquiales muy serios y algunos cánceres. En aquel entonces se empezó a descubrir el cáncer de pulmón relacionado con el cigarrillo. También está una mención sobre el peligro de usar azúcar, el daño del azúcar, y la fecha en que empieza a confirmarse que el azúcar obviamente sí afecta a la salud. Mencionó que algunos cánceres eran producidos por virus y la ciencia descubrió que sí, muchos cánceres son producidos por virus. También ella mencionó que había electricidad en el cerebro muchos años antes, en la revista Time está la fecha en que lo dijo ella y la fecha en que la ciencia, al avanzar, lograron hacer un aparato llamado encefalograma, perdón, no recuerdo el nombre del aparato, pero para hacer encefalogramas y con eso confirmaron que había electricidad en el cerebro. Ya después descubrieron que había electricidad en todo el cuerpo, eh, pero por lo pronto ella había dicho que es electricidad en el cerebro. Así que se le reconoce a ella como una mujer que aportó mucho a la ciencia y se le dio el premio presidente. Ahora, hermanos, ¿cómo pudo una persona que no solo escribió en salud, educación, hogar y familia, psicología, eh, conducción de los niños, cómo pudo fundar instituciones, hospitales, colegios? ¿Cómo pudo una mujer eh, con tan solo tercero de primaria aconsejar a maestros, padres, jóvenes, niños, madres, directores de instituciones, médicos, escribir un libro específicamente para médicos, como en el caso de este consejo, se me escapa el nombre ahorita, eh, así que escribió mucho sobre salud, muchísimo sobre salud, y fue una bendición para la humanidad, no solamente para los Estados Unidos. Pues bien, mis hermanos, lo único que uno puede concluir aquí es que fue una mujer que lo recibió por revelación, porque
ella siempre aceptó que era simplemente un instrumento de Dios que no tenía mucha capacidad para poder hacer lo que hizo. Siempre reconoció que era por la gracia de Dios que lo había podido hacer. Em, y es verdad, hermanos, en la Biblia nos dice, lo débil del mundo escogió Dios, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Está en 1 Corintios 1:27. También le dijo el Señor al apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo os concluyo, hermanos, que simplemente ella era una vasija de barro, que no podía haber inventado tanto, y lo recibió por revelación. Ahora, eh, eso que pasó con ella pasó en la Biblia con muchos autores. Por ejemplo, David era un pastor de ovejas y llegó a ser tan grande hombre, y sobre todo con una capacidad em, literaria muy hermosa. Sus escritos, sus poesías plasmadas en los salmos dicen que era un hombre con una capacidad literaria muy grande, muy hermosa, envidiable entre otras cosas, pero que él recibió por revelación, porque no recibió ninguna educación. Cuando el instrumento no tiene ninguna capacidad innata, cuando no tiene ninguna capacidad adquirida, cuando no tiene esperanzas físicas o intelectuales y recibe tanto, el nombre de Dios es glorificado porque se nota más el milagro, se nota que realmente fue dado por Dios. Por ejemplo, podemos esperar mucho del apóstol Pablo. Era un hombre erudito, todos lo sabemos. Era un filósofo Pablo y educado a los pies de Gamaliel, hablaba más de 3 idiomas, dice él. Doy gracias a Dios que soy del apóstol que mejor, más idiomas hablo. Lo reconoció él, pero él llegó un momento en que entendió que era mejor solamente con la gracia de Cristo. Y, pero podemos esperar mucho de Pablo, hermanos, pero no, no entendemos como Pedro, que no sabemos cuánto estudió, pero sabemos que fue un poco porque era un pescador solamente. Y lo mismo Juan. ¿Cómo es posible que ellos hayan escrito tan maravillosamente cosas tan hermosas sin haber estudiado, tenido un ciclo de estudios y teniendo una educación muy precaria? Ustedes saben, por ejemplo, en el caso de Juan, escribió tan profundo y tan sublime fue su pluma que eh, algunos eruditos hay un estudio que se llama problemas juaninos, porque los pone a pensar. Realmente Juan plantea una, una necesidad de estudiar, una manera, le explica, escribe de tal manera que nos obliga a estudiar con más profundidad. Entonces, esta situación se presenta en la Biblia como una prueba de que Dios puede hacer del hombre más humilde una, un hombre maravilloso, extraordinario, un instrumento útil para la gloria de Dios. Hermanos, eso fue la sierva de Dios, eso fue Elena de White. Un instrumento de barro que Dios usó sin tener nada en sí misma, y eso hizo que fuera tan impactante la obra, simplemente se colocó al servicio del Señor. Ahora, hermanos, esto que estoy diciendo está basado en los testigos oculares de su entonces y en personas incluso seculares, no tenían que ser adventistas, pero fueron testigos de lo que pasaba con ella. No solo lo dijo, es que fueron testigos, lo cual le dio muchísima autoridad a su ministerio profético. Em, Ella decía cosas que se cumplían a la letra, que se cumplían, y eso le dio mucha autoridad y mucho respeto porque eran testigos de lo que ella recibía. Hermanos, se cree que fueron 2000 visiones, entre visiones y sueños recibió ella en todos sus 70 años de ministerio. Pues bien, mis hermanos,
Más o menos a la edad de 30 años, ella recibe la visión del conflicto. Dios le había mostrado un poco antes algunos detalles del conflicto entre el bien y el mal, pero eh, a la edad de 30 años, Elena de White, eh, estando de visita, haciendo un trabajo misionero en Ohio, más precisamente en, en Jackson, haciendo un ministerio allí. Elena White es arrebatada en visión por 2 horas, más de 2 horas. Y el lugar es en Gobbs Grove. En ese lugar, en el estado de Ohio, ella recibe la visión por 2 horas y ella tiene el privilegio de contemplar desde la creación, incluso desde antes, el conflicto en el cielo, la revelación de Satanás en el cielo, la rebelión de él, la rebelión, perdón. La creación contempla toda la vida de los patriarcas, contempla todo el Pentateuco y contempla el diluvio. Lo describe extraordinariamente el diluvio porque ella lo vio, hermanos. Pueden leerlo en Patriarcas y Profetas. Es extraordinario la descripción que ella hace del diluvio. Esa pequeña barca en un océano convulsionado, un océano sin orillas. Eso tiene que haber sido un espectáculo extraordinario, eh, muy tremendo, para que ella lo contempló y lo describe de una manera muy gráfica. Entonces, no hay duda que ella tuvo una visión clara de todo lo que ocurrió para poderlo plasmar tan maravillosamente. Entonces, tenemos el comentario que ella hace en Patriarcas y Profetas, desde la creación hasta los reyes. Luego el libro Profetas y Reyes, que va hasta los evangelios, hasta el nacimiento de Jesús. Luego tenemos el libro Deseado a todas las gentes, que están los 4 evangelios comentados. Luego tenemos Hechos de los Apóstoles, que es la obra y el trabajo bajo la influencia del Espíritu Santo que hicieron los apóstoles durante más o menos 100 años, un periodo de 70, 80 años, 70 años. Y después tenemos el conflicto de los siglos que comenta hasta el Apocalipsis de Juan. Está toda la Biblia y no solamente está Juan, sino presenta el fin del conflicto, que es la venida de Jesús, el milenio, después del milenio, cuando desciende Jesús en la santa ciudad con los redimidos, y entonces se pondrá fin al pecado para siempre. Nunca más, dice la inspiración profética, el pecado levantará su deforme cabeza. Nunca más se nos ocurrirá la rebelión, hermanos. Suficiente se ha demostrado los estragos que causa el rebelarse, el permitir que haya egoísmo en el corazón. El pecado, nunca más querremos saber de él. Será una vida muy preciosa, hermosa, hermanos. Qué lindo que nos perdamos experiencia. Ahora, hermanos, decíamos que Elena de White recibe la visión a mediados de marzo de 1858. Haciendo cuentas, tendría ya unos 30 años. Y bueno, ella sale después de la visión, 2 días después, yendo hacia el tren en Jackson. Ella visita al señor Palmer y estando en esa casa recibe un ataque de parálisis. El Señor le había advertido a ella: Satanás hará esfuerzos fervientes para estorbar, pero los ángeles de Dios no te abandonarán en el conflicto. Bien, hermanos, ella sufre un ataque de parálisis, fue una crisis muy dura, se caía, no soportaba caminar sola, el dolor era intenso, fue un ataque que casi intentó matarla. Y en el junio de 1858, más o menos 3 meses después ese ataque de parálisis, eh, estando visitando a la señora Hashis, que estaba enferma, gravemente enferma, y pues de eso moriría, fue a orar por ella y estando en oración por ella junto con un grupo de hermanos, ella recibió una corta visión donde el Señor le reveló que Satanás había querido quitarle la vida
para así obstruir el trabajo que ella iba a hacer, que era escribir el gran conflicto. Hermanos, el Señor le dijo así, fueron enviados ángeles en mi rescate para llevarme por encima de los efectos del ataque de Satanás. Vi, entre otras cosas, que sería bendecida con mayor salud y antes del ataque en mayor salud que antes del ataque en Jackson. Y esto se cumplió, hermanos. Elena de White tuvo mejor salud después de eso. Escribió con mucha dificultad, al comienzo solo una página por día, y fue mejorando su salud hasta que después de sus 30 años, les vuelvo a repetir, llegó a vivir 87 años en un ministerio de 70 años de profecía y de consejería y como sierva del Señor, ministerio de 70 años hasta sus 87 años. Bien, eh, lo que ella, ese comentario que ella hace de la Biblia toda, pues ella lo plasmó en 5 tomos, que ya lo dijimos, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Desato a las Gentes, Hechos de los Apóstoles y Conflicto de los Siglos. Mis hermanos, nosotros somos un pueblo muy privilegiado, muy privilegiado. Debo decirles que conocí un colportor que me contó una experiencia muy bonita. A él se le acercó un pastor bautista y le compró libros y después le compraron más libros de los 5 tomos que estoy mencionándoles. Y él preguntó que por qué se interesaban tanto en esos libros y él dijo es que en un congreso que tuvimos, uno de los líderes nos recomendó buscar un colportor adventista que nos pudiera vender estos libros porque nos dijeron, si ustedes quieren enriquecer sus sermones, lean esos materiales que amplían los conceptos que hay en la Biblia, amplían, dan mucha información sobre todo lo que está en la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, pues me gusta contar esto porque es verdad, podemos ampliar y profundizar más en la Biblia. Les quiero decir algo más, hermanos. El comentario bíblico adventista, especialmente el que se hizo en la década de los años 50. Estas personas que lo hicieron apreciaban mucho y respetaban mucho a Elena de White como profeta. La tenían como una autoridad en el estudio de la palabra de Dios. Y muchos de ellos, algunos de ellos alcanzaron a conocerla o eran hijos de pastores que habían estado al lado de Elena de White y fueron formados con un respeto al Espíritu de Profecía. Ellos tomaron de los escritos de ella para enriquecer el comentario bíblico adventista, que son 6 tomos. Y uno de esos grandes hombres que participó en escribir estos libros, en, en la redacción de esos libros, fue el pastor Herbert Douglas. Hay algunos videos sobre él, hermanos. Créame que era un hombre de Dios. Bueno, es muy bueno saber estas cosas para enriquecer nuestros datos y nuestra confianza en nuestro mensaje adventista genuino. Muy bien, hermanos, eh, quiero mencionar ya, teniendo como base quién fue Elena de White y el ministerio de ella. Yo quiero mencionarles, hermanos, que este libro desata a la gente es cuál es el valor, la razón de la importancia de este maravilloso libro. Pues hermanos, les voy a contar algo, mire. El libro recibe su nombre de un texto que hay en la Biblia, una historia que hay en la Biblia. A ver, vamos a leer el libro de Esdras, el capítulo 3, versículo 12. Dice así, hermanos, 3:12 de Esdras. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría.
Y hermanos, esto ocurrió, está el libro, está Esdras, Esdras ayudando en el proyecto de reconstruir el templo. Hasta ahora empezaban a echar las bases, pero había unos ancianos que esto ocurrió 50 años después de la destrucción del templo, que fue en el 586. Así que habían pasado 50 años de la destrucción del templo, estaba más o menos en el año 530 y algo, y muchos ancianos, tendrían más de 60 años, recordaban lo que había sido el templo primero de Salomón, y al ver que colocaron unas bases como muy modestas, se imaginaron que no harían un templo parecido al de Salomón ni de lejos. Ustedes recordarán, hermanos, que ese templo, pues obviamente David le había dejado mucho dinero a Salomón para hacer el templo, muchos materiales en madera, en oro, en todos los materiales necesarios para eso. Y además de eso, pues colocó más de su fortuna Salomón, y contrató a grandes hombres para eso, grandes maestros muy costosos por todo la frontera con la Siria. Había grandes artesanos y él contrató a estos hombres. em, y pagó muy caro para hacer el hermoso templo que construyó, que fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón. Así que los que vieron ese templo y luego pues son ancianos ya y contemplan la obra que está haciendo Esdras con muy pocos recursos, pues lloraban al haber visto ese templo tan hermoso y este tan poco, tan pequeño. El versículo 13 dice: y las personas, ¿no? No podían distinguir, porque dice que mientras unos lloraban en alta voz, otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Hermanos, eran gritos de alegría, pero también gritos de dolor, porque dicen los que conocen que en el Medio Oriente la manera de lamentarse es con agudos gritos, altos. Así es como lamentaban ellos. Se confundía entre la alegría y el dolor, ese tipo eh, ese comportamiento de ellos. Ahora, hermanos, quiero mencionarles que mientras ellos lamentaban eso, el libro de Ageo nos dice que cuando se estaba haciendo el templo, lo descuidaron, la construcción del templo, la reconstrucción del templo, y estaban dedicados a hacer sus propias casas. Por eso el Señor se vio obligado a enviarles un profeta para llamarle la atención. Y mi casa está destruida, está sin concluir, mientras ustedes están haciendo sus hermosas casas. Entonces el Señor les hace una advertencia de que iba a retirar la bendición de ellos por haber descuidado su templo. Pues hermanos, en Ageo 2, 3 al 9 dice así: ¿qué ha quedado entre vosotros que haya visto, quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿qué hay de especial en esta casa?
que ante los ojos de los ancianos que habían contemplado el templo de Salomón, maravilla del mundo antiguo, llena de oro por todas partes, hecha con de primorosa fabricación, creación. Hermanos, una obra de arte como muy pocas. El Señor le promete al pueblo en el libro de Ageo que la gloria del segundo templo será mayor que la del primero. Me encanta este párrafo desde la que lo leí por primera vez hace muchísimos años, hermano. Me impactó muchísimo esto. ¿Qué le hace tan grande a ese otro templo, siendo que los ancianos que conocieron el primero lloraban apenas con solo ver los cimientos tan pobres que estaban haciendo en el segundo templo? Hermanos, dice la Escritura que lo que le hizo grande al segundo templo, lo que lo haría grande, sería que éste recibiría la visita del deseado de todas las gentes. Y venido el cumplimiento del tiempo, entonces Jesús apareció en escena, a partir la historia en dos, y visitó este templo, hermanos, y dejó profundas huellas para los judíos, para los adoradores de aquel entonces y para toda la humanidad que viviríamos después de que Jesús pasara por este mundo, hermanos. Dejó grandes impresiones así. Cuando bendijo en los atrios de este templo, cuando amonestó en los atrios, cuando se enfrentó a los ataques directos de los fariseos en ese lugar, cuando bendijo a los niños en ese lugar, cuando recibió la visita eh, de los griegos gentiles que no tenían derecho al atrio interior y había un atrio especial para ellos afuera, el atrio de los gentiles. Jesús salió hasta allí para poder escucharlos a ellos y atenderlos. Esa presencia santificadora de Jesús, esas bendiciones que otorgó a la humanidad allí, sus palabras hermosas, sus sanidades y la purificación que hizo ese templo en dos ocasiones, hizo de ese templo algo mucho más grande y superior que el templo de Salomón. Ahora, mis hermanos, yo quiero que en base a esto nosotros vayamos a la lectura de solamente una partecita del deseo de las gentes para que vean la riqueza que hay en este libro. Créanme que podemos leerlo muchas veces y cada vez que leamos encontraremos más, porque así ocurre con la palabra de Dios, hermanos. Eso prueba de que es un libro, no es un libro común, es un libro de inspiración divina. Déjenme terminar con esta lectura, hermanos, que encontramos en la página 542. Eh, se titula el capítulo Cristo purifica de nuevo el templo. Recuerden que empezando su ministerio, 3 años y medio antes lo había purificado. Y aquí toca que Jesús haga lo mismo y purifica el templo, volca las mesas con un látigo armado de un látigo, su mirada solamente hacia que huyeran de su presencia los culpables fariseos y sacerdotes y comerciantes de la religión de aquel entonces. Jesús los expulsa porque estaban haciendo con su comercio, estaban empequeñeciendo el simbolismo, el significado del sacrificio de los animales. Y ellos simbolizaban la muerte de Cristo. Y él siente celo por su casa, como estaba profetizado. El celo de tu casa me, me consume. Y Jesús purificó el templo. Dice acá la inspiración: al alejarse del templo, los que iban huyendo de la presencia de Jesús, se encontraron con una multitud que venía con sus enfermos en busca del gran médico. El informe dado por la gente que huía indujo a algunos de ellos a volverse. Temieron encontrarse con uno tan poderoso cuya simple mirada había echado de su presencia a los sacerdotes y gobernantes. Pero muchos de ellos se abrieron paso entre el gentío que se precipitaba ansioso de llegar a aquel que era su única esperanza. Cuando la multitud huyó del templo, muchos quedaron atrás. Estos se unieron ahora a los que acababan de llegar.
De nuevo se llenaron los atrios del templo de enfermos e inválidos y una vez más Jesús los atendió. Después de un rato, los sacerdotes y gobernantes se atrevieron a volver al templo. Cuando el pánico hubo pasado, los sobrecogió la ansiedad de saber cuál sería el siguiente paso de Jesús. Esperaban que tomara el trono de David. Volviendo quedamente al templo, oyeron las voces de hombres, mujeres y niños que alababan a Dios. Al entrar, quedaron estupefactos ante la maravillosa escena. Vieron sanos a los enfermos, con vista a los ciegos, con oído a los sordos y a los tullidos saltando de gozo. Los niños eran los primeros en regocijarse. Jesús había sanado sus enfermedades, los había estrechado en sus brazos, había recibido sus besos de agradecido afecto, y algunos de ellos se habían dormido sobre su pecho mientras él enseñaba a la gente. Ahora, con alegres voces, los niños pregonaban sus alabanzas, repetían las hosanas del día anterior y agitaban triunfalmente palmas ante el Salvador. En el templo repercutían repetidas veces sus aclamaciones: bendito el que viene en nombre de Jehová. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Hosana al Hijo de David. Oír estas voces libres y felices ofendía a los gobernantes del templo, quienes decidieron poner coto a esas demostraciones. Dijeron al pueblo que la casa de Dios era profanada por los pies de los niños y los gritos de regocijo. Al notar que sus palabras no impresionaban al pueblo, los gobernantes recurrieron a Cristo. ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? La profecía había predicho que Cristo sería proclamado rey, y esa predicción debía cumplirse. Mis hermanos, me impacta mucho esto. Vemos dos cuadros aquí. Jesús es terror para unos y es gozo y alegría para los que le aman, para los que están en justicia, para los que ansiosos buscan su perdón, su amor. Para los sinceros, Jesús es bendición. Aún los niños se sentían felices en su presencia, totalmente aceptados por Jesús. Sus padres, la gente toda, se sentían muy bien en su presencia, sobre todo los que iban con sinceridad en busca de su auxilio. La única manera de explicar esto, hermanos, estas dos facetas de la vida de Jesús, su celo por la injusticia, por el pecado, por la profanidad, y su amor y su ternura hasta los niños, solo se puede explicar, hermanos, en lo que dice Salmos 85:10. Salmos 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esto ocurrió en Jesús, hermanos. Así que quedamos muy interesados en la iniciación de la lectura de este libro, que nos tomará algunos meses, hermanos, pero tendremos la oportunidad de ahondar, de profundizar, de preguntar, de aportar, de opinar, y va a ser todo un deleite para los redimidos. El Señor les bendiga, mis hermanos.